Ese anillo era de mi madre muerta. Don Arturo, detenga esta farsa ahora mismo. Por la sangre de Cristo, mire la mano de su esposa. Ese anillo no es de diamantes ni de oro fino. Ese anillo se lo quité a mi madre muerta en su lecho de agonía, y esa mujer lo tiene puesto como si fuera un trofeo barato. El sonido de la bandeja de plata impactando contra el suelo de mármol fue lo único que rompió el silencio sepulcral del comedor. La sopa de mariscos, caliente y espesa, manchaba ahora la alfombra persa que costaba más que la casa donde yo nací, pero no me importaba. Mis manos temblaban, no por el esfuerzo de servir a 20 personas, sino por la rabia volcánica que me subía desde el estómago hasta la garganta. La señora Camila, con su vestido de seda roja y esa sonrisa de hiena que ensayaba frente al espejo, intentó esconder la mano bajo la servilleta de lino, pero ya era tarde. Yo había visto el brillo. No el brillo de una joya de Tiffany's, sino el brillo opaco y antiguo de la plata vieja, el destello de esa piedra granate con la pequeña muesca en el costado izquierdo que mi padre le hizo sin querer hace 40 años. Don Arturo se puso de pie, con la cara roja de vergüenza, mirando a sus socios y luego a mí, la sirvienta que acababa de arruinar su cena de gala. «Elena, ¿te has vuelto loca?», gritó él con esa voz de trueno que usa en la impresa. Pero yo no podía dejar de señalar la mano de su esposa, esa mano cuidada con cremas importadas que ahora portaba el único recuerdo sagrado que me quedaba de mi viejita. «Es una ladrona, señor. Su esposa es una ladrona de tumbas y de recuerdos. Dígale que se lo quite. Dígale que me devuelva a mi madre». Mis gritos eran desgarradores, salían de un lugar tan profundo de mi alma que sentí que me iba a desmayar ahí mismo, entre los restos de la vajilla rota y las miradas de desprecio de la alta sociedad. Pero esperen, ¿cómo llegamos hasta este punto de locura? ¿Cómo una mujer tranquila y trabajadora como yo terminó gritando en medio de la cena más importante del año? Déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no comenzó con una cena, sino con una promesa bajo la lluvia y un techo de lámina que goteaba tristeza. Todo comenzó 6 meses atrás, el día que enterramos a mamá. Recuerdo que el cielo estaba tan gris como mi alma. No teníamos dinero para un funeral decente. Apenas nos alcanzó para una caja de madera sencilla y un espacio en la tierra húmeda del cementerio. Mamá había luchado contra esa tos seca durante años, trabajando en los lavaderos ajenos hasta que sus pulmones dijeron basta. Antes de cerrar los ojos para siempre, en esa cama de hospital que olía a desinfectante y desesperanza, ella me tomó la mano. Su piel estaba fría, como papel de arroz a punto de romperse. «Elena, mi niña», me susurró con un hilo de voz que apenas se oía sobre el zumbido de las máquinas. «No tengo nada que dejarte, hija, solo mi bendición y esto». Con un esfuerzo que le costó el último aliento, se sacó el anillo del dedo anular. Era una pieza sencilla, una piedra granate ovalada montada en plata, pero para nosotras valía más que todas las coronas de las reinas de Europa. «Tu padre me lo dio cuando no teníamos ni para comer», dijo ella, con una lágrima solitaria rodando hacia la almohada. «Prométeme que nunca lo venderás, Elena. Prométeme que te acompañarás siempre, para que sepas que, aunque seamos pobres, venimos de gente que amó de verdad». Se lo prometí llorando, besando sus dedos yertos. Y cuando la máquina pitó ese sonido largo y horrible que anuncia la muerte, me puse el anillo. Me quedaba un poco grande, pero sentí que su calor todavía estaba ahí. Después del entierro, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. Las deudas del hospital, la renta atrasada, la luz que amenazaban con cortar. Necesitaba trabajo urgente. Fue mi comadre Rosa quien me habló de la mansión de los Villalobos. «Necesitan a alguien de planta, Elena. Pagan bien, pero dicen que la señora nueva, la segunda esposa de don Arturo, es complicada». No me importaba si era complicada o si era el mismo demonio. Yo necesitaba comer y mantener la promesa de no vender el anillo, que era lo único de valor que tenía. Llegué a la mansión un martes lluvioso.
La casa era inmensa, con columnas blancas y jardines que parecían laberintos de cuentos de hadas. Me sentía tan pequeña con mis zapatos gastados pisando esa entrada de adoquines perfectos. Me recibió el mayordomo, un hombre serio pero amable, y luego apareció ella, Camila. Era joven, demasiado joven para don Arturo, quizás de mi misma edad, pero parecía de otro planeta. Piel perfecta, cabello rubio de peluquería cara, y una mirada que te escaneaba de arriba a abajo buscando la suciedad. «Así que tú eres la nueva», dijo sin saludar, mirándose las uñas. «Aquí se trabaja en silencio. No quiero oír tus pasos, no quiero oír tu respiración, y sobre todo, no quiero que toques mis cosas personales. ¿Entendido?» «Sí, señora», respondí bajando la cabeza, apretando el anillo de mi madre dentro del bolsillo de mi delantal, porque algo me dijo que no debía mostrarlo. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Camila no era solo complicada, era cruel. Dejaba caer ropa al suelo justo después de que yo había limpiado para verme recogerla. Me hacía fregar el piso de la cocina de rodillas porque decía que el trapeador no sacaba el brillo real. Don Arturo casi nunca estaba. Vivía viajando por negocios, ajeno a la tiranía que su joven esposa ejercía dentro de las paredes de su castillo. Yo aguantaba. Aguantaba por necesidad, aguantaba porque cada noche, en mi pequeño cuarto de servicio en el sótano, sacaba el anillo de mi madre, lo besaba y le rezaba. «Mamá, dame fuerzas», le decía a la oscuridad. Ese anillo era mi ancla. A veces, cuando la soledad era mucha, me lo ponía un rato mientras dormía, sintiendo que ella me abrazaba. Pero un día, el destino decidió jugar su carta más cruel. Fue una mañana de ajetreo. Camila estaba histérica porque esa noche tendrían una cena importante, la misma cena donde todo explotaría después. Me mandó a limpiar su vestidor, un cuarto más grande que toda mi casa, lleno de zapatos, bolsos y joyas que brillaban bajo las luces empotradas. «Elena, limpia los espejos, quiero que no haya ni una huella», ordenó antes de salir a su sesión de masajes. Yo estaba limpiando con esmero, con el anillo guardado en el bolsillo de mi uniforme, como siempre. Pero al agacharme para limpiar el zócalo, el bolsillo se enganchó con el borde de un cajón abierto. No me di cuenta en el momento. Seguí trabajando, sudando, corriendo de un lado a otro. Fue hasta la tarde, cuando fui al baño a lavarme la cara, que me toqué el bolsillo. El corazón se me detuvo. Estaba vacío. El frío que sentí en ese instante fue peor que el de la muerte. ¡El anillo! Empecé a buscar como una loca. Regresé al vestidor, gaté por la alfombra, revisé dentro de la aspiradora, moví los muebles pesados. Nada. Mis lágrimas caían sobre el piso encerado. No podía ser, no podía haber perdido lo único que me quedaba de ella. Justo en ese momento entró Camila. Me vio en el suelo, llorando, descompuesta. «¿Qué haces ahí tirada? Levántate, pareces un animal», dijo con asco. «Señora, perdone, es que he perdido algo muy valioso, un anillo de mi madre», sollocé, sin poder mirarla a los ojos por la vergüenza. Ella soltó una risa seca, fría. «¿Un anillo? ¿Tú? Seguramente era una baratija de latón. Deja de perder el tiempo y vete a la cocina. El chef necesita ayuda. Aquí no se pierden cosas, aquí la gente como tú las esconde para robarlas», añadió con malicia. Me tragué mis lágrimas y mi dolor. Tuve que seguir trabajando, con el pecho oprimido, sintiendo que le había fallado a mi madre, que había roto la promesa. Pasaron las horas y llegó la noche. La casa se llenó de gente elegante, perfumes caros y música suave. Yo me puse el uniforme de gala, negro y almidonado, y salí a servir con el alma rota. Serví el vino, serví los aperitivos, sintiéndome un fantasma entre los vivos. Don Arturo presidía la mesa, sonriendo, orgulloso de su esposa trofeo que encantaba a los invitados con historias inventadas sobre sus viajes a París. Y entonces ocurrió. Fue al momento de servir el segundo plato. Me acerqué a la señora Camila por la derecha, como dicta el protocolo, sosteniendo la pesada bandeja de plata con la sopera.
Ella estaba gesticulando, contando algo sobre una subasta de arte, moviendo sus manos con esa elegancia ensayada. Y ahí, bajo la luz del candelabro de cristal, lo vi. En su dedo anular derecho, junto a una pulsera de diamantes que costaba una fortuna, estaba el anillo. Mi anillo. El anillo de plata vieja con el granate y la muesca. El mundo se detuvo. El ruido de los cubiertos desapareció. Solo podía escuchar el latido furioso de mi corazón en mis oídos. ¿Cómo? ¿Cómo lo tenía ella? Entonces recordé el cajón abierto en el vestidor. Se debió haber caído ahí. Ella lo encontró. ¿Y qué hizo? ¿Preguntó de quién era? No, se lo puso. Se lo puso no porque le faltaran joyas, tenía cajas llenas de ellas. Se lo puso por capricho, porque le pareció vintage, o peor aún, porque sabía que era mío y disfrutaba el poder de tener lo que yo amaba. La sangre me hirvió. Toda la humillación, los meses de rodillas fregando suelos, el desprecio, la muerte de mi madre, el hambre, todo se juntó en una bola de fuego en mi pecho. Mis manos, que habían sostenido la bandeja con firmeza, la soltaron. El estruendo fue mi declaración de guerra. Y ahí es donde volvemos al presente, conmigo gritando, señalándola, rompiendo todas las reglas de su mundo perfecto. «Dígale que se lo quite», volví a gritar, avanzando hacia ella. Los invitados murmuraban, horrorizados. Camila se puso de pie, pálida pero furiosa. «Arturo, saca a esta loca de aquí, está borracha, está delirando». «Ese anillo es mío, lo compré en un anticuario en Milán», mintió, con una frialdad que me heló la sangre. «Miente», aullé, con las lágrimas bañándome la cara. «Miente con todos los dientes, quíteselo y mire el interior si tiene valor. Dice C y R, amor eterno. Son las iniciales de mis padres, Carmen y Roberto, véalo si se atreve». El silencio que siguió a mi desafío fue absoluto. Don Arturo miró a su esposa. La duda cruzó por sus ojos cansados. Él sabía que yo era honesta, llevaba meses viendo cómo trabajaba sin quejarme. Y conocía a Camila, conocía sus caprichos. «Camila», dijo él, con voz grave y tensa, «quítate el anillo». Ella abrió los ojos desmesuradamente. «¿Qué? ¿Vas a creerle a esta sirvienta antes que a mí? Es ridículo». «Arturo, quítate el anillo», repitió él, esta vez con un tono que no admitía réplica, extendiendo la mano abierta. Camila dudó. Miró a los invitados buscando apoyo, pero todos desviaban la mirada. Con manos temblorosas de rabia, se arrancó el anillo del dedo y lo dejó caer en la mano de su esposo como si le quemara. Don Arturo sacó sus gafas de lectura del bolsillo de su saco, se ajustó los lentes y acercó el anillo a la luz de las velas. Yo contenía la respiración, rezando a todos los santos, sintiendo que la presencia de mi madre estaba ahí, a mi lado, dándome la fuerza para no caer. Él giró la pieza lentamente, entornó los ojos. Hubo un segundo que duró una eternidad. Luego bajó la mano y miró a Camila con una expresión que nunca le había visto, decepción pura y dura. «Aquí dice C y R», dijo él en voz baja, pero que resonó como un cañonazo. «¿Y la fecha? 1978. Camila intentó hablar, balbucear una excusa. «Arturo, yo seguramente lo compré así. Es una coincidencia. Yo no sabía». «Cállate», rugió él, golpeando la mesa con el puño. «Basta de mentiras. Has tenido todo en esta vida. Todo lo que el dinero puede comprar, y tienes la bajeza de robarle el recuerdo de su madre muerta a la mujer que limpia tus miserias». Don Arturo se acercó a mí. Yo estaba temblando como una hoja, con el delantal manchado de sopa y las manos apretadas contra el pecho. Él tomó mi mano, esa mano áspera y trabajada, y depositó el anillo suavemente en mi palma. «Perdónanos, Elena», dijo, y vi que sus ojos estaban húmedos. «Perdónanos por no haber visto esto antes». Apreté el anillo contra mi corazón y rompí a llorar, pero esta vez no era de tristeza, era de alivio. Un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una montaña de encima.
Miré a Camila, que estaba sentada, derrotada, con el rímel corrido. Ya no parecía una reina, solo una mujer vacía, rodeada de cosas que no le daban felicidad. Esa noche me fui de la mansión. Don Arturo quiso darme dinero, quiso compensarme, pero yo solo quería mi anillo y mi dignidad. Salí por la puerta grande, no por la de servicio. La lluvia había parado y el aire olía a tierra mojada y a libertad. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, besé el anillo. Ya no me quedaba grande, ahora me quedaba perfecto, como si la vida misma me hubiera hecho crecer para llenarlo. «Mamá», susurré, mirando al cielo despejado donde empezaban a salir las estrellas. «Lo recuperé, y te juro que nadie, nunca más, nos volverá a humillar». El anillo brilló bajo la luz de un farol, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no era pobre. Tenía la historia de amor de mis padres en mi dedo, y la fuerza de mi verdad en mi alma. Y eso, señores, vale más que todos los millones de don Arturo. El autobús olía a humedad, a sudor antiguo y a gasoil quemado, una mezcla que se me pegaba en la garganta y me recordaba, con cada bache del camino, que mi breve paso por el cielo de los ricos había terminado. Me senté en el último asiento, pegando la frente contra el cristal frío y sucio, viendo cómo las luces de la ciudad se iban apagando, transformándose de los brillantes neones del centro a las bombillas amarillentas y parpadeantes de mi barrio. Apreté el anillo en mi dedo. La plata se sentía tibia, viva, como si el pulso de mi madre latiera dentro del metal. No tenía trabajo, no tenía dinero para la renta del mes siguiente, y probablemente mi nombre ya estaba circulando en la lista negra de las agencias de empleo doméstico, como la sirvienta rebelde, la loca que gritó en una cena de gala. Pero no me importaba. Por primera vez en años, el aire que entraba en mis pulmones, aunque viciado, me sabía a dignidad. Al bajar del autobús, mis zapatos de suela barata se hundieron en el lodo de la calle sin pavimentar. Perros callejeros ladraban a lo lejos, una sinfonía de miseria que conocía de memoria. Caminé hacia el cuarto de alquiler, esquivando los charcos donde se reflejaba la luna, esa misma luna que alumbraba la mansión de los Villalobos, pero que aquí parecía más triste, más lejana. Al abrir la puerta de metal oxidado, el rechinido fue como un lamento. Mi cuarto era pequeño, apenas cabía la cama, una mesita y la pequeña estufa de gas. Encendí la luz y ahí estaba ella, la foto de mi madre en el pequeño altar improvisado sobre una caja de frutas, rodeada de 2 velas que ya se habían consumido. «Mamá», dije en voz alta, dejando que el silencio de la habitación me abrazara. «Ya estás conmigo. No dejé que esa mujer te robara». Me quité el anillo y lo puse frente a su foto. Brillaba con una intensidad que no tenía nada que ver con los quilates, sino con el amor. Me senté en el borde de la cama, con el resorte vencido clavándose en mi pierna, y rompí a llorar. No era un llanto de victoria, era el llanto del miedo que viene después de la batalla. ¿Qué iba a comer mañana? ¿Cómo iba a pagar las medicinas para mi presión si ya no tenía el sueldo de los Villalobos? La angustia me cerró la garganta. Recordé entonces una tarde, años atrás, cuando mamá todavía podía caminar. Estábamos entradas en el parque, compartiendo un pan dulce porque no alcanzaba para 2. Ella me miró con esos ojos color miel, tan parecidos a la piedra del anillo, y me dijo: «Elena, la pobreza es como el polvo. Se mete en todos lados, ensucia la ropa, la casa, la piel. Pero nunca dejes que te ensucie el corazón. La dignidad no se compra, hija, se defiende con los dientes si es necesario». Esa noche dormí vestida, abrazada a mis propias rodillas, soñando con bandejas de plata que se convertían en serpientes y con la risa burlona de Camila resonando en las paredes vacías. A la mañana siguiente, el sol entró sin piedad por la ventana sin cortinas. Me despertó el ruido de un motor, pero no era el camión del gas ni la camioneta del verdulero. Era un motor suave, potente, un ronroneo de máquina fina que no pertenecía a este mundo de calles rotas. Me asomé por la rendija de la puerta. El corazón me dio un vuelco violento. Allí, estacionado frente a mi humilde vecindad, brillando como una nave espacial en medio de un basurero, estaba el Mercedes negro de don Arturo.
Los vecinos se asomaban, murmurando, los niños señalaban el auto con la boca abierta. ¿Qué hacía él aquí? ¿Había venido a denunciarme? ¿A decirme que el anillo en realidad sí era de su esposa y que yo iría a la cárcel? El pánico me paralizó las piernas. Vi cómo la puerta del conductor se abría y bajaba él, don Arturo. Llevaba un traje gris impecable, pero su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una sombra de barba que delataba una noche sin sueño. Caminó hacia mi puerta esquivando el lodo con sus zapatos de cuero italiano. Tocó la madera con 3 golpes suaves, respetuosos, no como la policía, no como un cobrador. Tocó como quien pide permiso para entrar en un templo. Abrí la puerta despacio. El olor a café rancio de mi cuarto chocó con su colonia de sándalo y cítricos. Él se quitó el sombrero, algo que los hombres ya casi no hacen, y me miró a los ojos. «Elena», dijo con la voz rota, «¿puedo pasar?» Yo no me moví del marco de la puerta. «Señor Arturo, si viene a pedirme el anillo, tendrá que cortarme el dedo», le dije con voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja al viento. Él negó con la cabeza rápidamente, levantando las manos en señal de paz. «No, Elena, por Dios, no. No vengo por el anillo. Vengo porque no he podido cerrar los ojos en toda la noche. Vengo a pedirte perdón». Me hice a un lado y lo dejé entrar. Su presencia llenó el cuarto, haciendo que todo pareciera más pequeño, más pobre, más miserable. Él miró las paredes despintadas, el techo con manchas de humedad, la pequeña estufa. Sus ojos se detuvieron en el altar de mi madre, en la foto vieja y arrugada. Se quedó mirando la imagen un largo rato, y vi cómo su nuez subía y bajaba al tragar saliva. «¿Es ella, verdad?», preguntó suavemente. «Sí, señor, es mi madre, Carmen. Murió hace 6 meses, trabajando en un lavadero para que yo pudiera terminar la secundaria, aunque de nada sirvió porque terminé de sirvienta», respondí con amargura, cruzando los brazos sobre mi pecho como una armadura. Don Arturo se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Elena, lo que pasó anoche, no tengo palabras. Camila, mi esposa, hizo algo imperdonable. Pero yo soy más culpable que ella. ¿Usted, señor? ¿Por qué?, pregunté, confundida. Porque yo permití que esa frialdad entrara en mi casa, porque me dejé cegar por una cara bonita y una juventud que quería comprar para no sentirme viejo, y no vi el monstruo que estaba alimentando. Cuando vi el anillo, cuando vi la fecha, sentí que el suelo se abría. Me di cuenta de que vivo rodeado de lujos, pero estoy rodeado de pobreza humana. Tú, en cambio, defendiendo el recuerdo de tu madre con esa furia, tú tienes algo que yo perdí hace mucho». Don Arturo metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Por un momento pensé que sacaría una pistola, pero sacó un sobre blanco, grueso. Lo puso sobre la mesa, junto a las velas apagadas. «Aquí hay un cheque, Elena. Es una cantidad considerable, suficiente para que compres una casa pequeña, para que no tengas que trabajar en unos años. Es una compensación por la humillación, por el despido injusto, por el dolor». Miré el sobre. Era blanco, inmaculado. Imaginé lo que había adentro. Imaginé una casa con techo que no goteara. Imaginé comida caliente. Imaginé un abrigo nuevo. Pero luego miré la foto de mi madre y recordé sus manos rojas, agrietadas por el jabón y el agua fría, esas manos que nunca aceptaron una limosna. Sentí una llamarada de orgullo subirme por el cuello. Tomé el sobre con mis dedos callosos, sentí el peso del papel. Caminé hacia don Arturo y se lo extendí de vuelta. «No, señor». Él me miró sorprendido, con la boca entreabierta. «¿No es suficiente? Puedo duplicarlo, Elena. Por favor, necesito hacer esto para limpiar mi conciencia». «No se trata de la cantidad, don Arturo», le dije,
y mi voz sonó tan fuerte que resonó en las paredes de cartón yeso. Usted cree que todo se arregla con cheques, cree que puede ponerle precio a las lágrimas que derramé anoche frente a sus socios, cree que puede comprar el olvido de cómo su esposa me trató como a un perro sarnoso. Mi madre me enseñó que el dinero que viene de la lástima o de la culpa quema las manos. Yo soy pobre, señor, muy pobre. A veces no ceno para poder desayunar, pero mi dignidad no está a la venta. Si acepto ese dinero, estaría aceptando que ustedes tienen derecho a humillarme siempre y cuando paguen después. Y eso, señor, no lo voy a permitir. Don Arturo bajó la mirada, avergonzado. Guardó el sobre lentamente, como si le pesara toneladas. «Tienes razón», murmuró. «Dios mío, tienes toda la razón. Me siento tan pequeño a tu lado, Elena. ¿Qué puedo hacer entonces? No puedo dejarte así. No puedo volver a mi mansión sabiendo que estás aquí, en estas condiciones, después de lo que te hicimos». «Quiero trabajo, señor», dije secamente. «Trabajo honrado». No quiero regalos. Si quiere ayudarme, deme una recomendación para otra casa, una donde no me traten como a una ladrana. Don Arturo suspiró y se pasó la mano por el cabello canoso. ¿Una recomendación? No, Elena, te ofrezco algo más. No quiero que vuelvas a la mansión, no mientras Camila esté allí. La situación es insostenible. Le pedí el divorcio esta mañana. Me quedé helada. ¿El divorcio? ¿Por un anillo? No fue por el anillo, Elena. El anillo fue solo la gota que derramó el vaso, la luz que iluminó la oscuridad en la que vivía. Vi su crueldad, vi cómo disfrutaba tu dolor, y me di cuenta de que no puedo dormir al lado de alguien que no tiene alma. La he corrido de la casa, pero los abogados dicen que será un proceso largo y feo. Ella no se irá sin pelear, y es capaz de cualquier cosa. Por eso no quiero que estés cerca de ella. Es peligrosa cuando está herida. Pero tengo una tía, doña Matilde. Vive en una finca a las afueras, sola. Es una mujer mayor, difícil, cascarrabias, pero justa. Necesita a alguien de confianza que la cuide, que lleve la casa. No serías una sirvienta más, serías su ama de llaves. El sueldo es el doble de lo que ganabas conmigo. Y te prometo, por la memoria de mis padres, que nadie te faltará al respeto. Lo miré fijamente, buscaba mentiras en sus ojos, pero solo vi arrepentimiento y una extraña súplica. Don Arturo, el poderoso empresario, estaba allí, en mi chabola, pidiéndome que lo ayudara a salvar un poco de su propia humanidad. Acepto, dije finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él ansioso. Que nunca, jamás, nadie en esa casa me prohíba usar el anillo de mi madre. Don Arturo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Te doy mi palabra de honor, ese anillo se queda en tu mano, donde pertenece. Nos dimos la mano, su piel era suave, la mía rasposa, pero en ese apretón sentí que el abismo entre nuestros mundos se cerraba un poco. Recoge tus cosas, Elena, te llevo ahora mismo. No quiero que pases ni un minuto más en este lugar si puedo evitarlo. Mientras empacaba mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico, pensé en Camila. Imaginé su cara perfecta deformada por la ira al saber que su esposo la dejaba y, peor aún, que había venido a buscar a la sirvienta. Sabía que esto no había terminado. Mujeres como Camila no aceptan la derrota. Mujeres como ella se vengan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero miré el anillo una vez más. La piedra granate parecía palpitar. Venía una tormenta, lo sabía. Pero esta vez yo no estaba sola. Subí al auto de lujo, dejando atrás el barrio, el lodo y la miseria, pero llevando conmigo el orgullo intacto. Mientras el auto se deslizaba por la carretera, don Arturo rompió el silencio. Elena, hay algo más que debes saber. Anoche, cuando examiné el anillo, noté algo más aparte de las iniciales. ¿Qué cosa?, pregunté extrañada. La forma en que está engarzada la piedra. Es un trabajo muy particular, antiguo.
Mi abuelo era joyero antes de fundar la empresa. Él tenía un estilo único para trabajar la plata. Hacía piezas personalizadas para gente especial, gente a la que quería ayudar. Creo que mi abuelo lo hizo para tu padre. Me quedé muda. El destino no estaba tejiendo hilos, estaba tejiendo cadenas de acero. ¿Mi padre y el abuelo de don Arturo? ¿Cómo era posible? De repente, la historia de mi familia, esa historia de pobreza y lucha, parecía tener un capítulo oculto que yo desconocía. Y mientras nos alejábamos hacia la finca de doña Matilde, supe que no solo iba a un nuevo trabajo, iba a descubrir quiénes éramos realmente y por qué el destino se había empeñado en cruzar nuestros caminos con tanto dolor. Pero la paz duraría poco. Justo en ese momento, el teléfono del auto sonó. Don Arturo contestó por el altavoz. ¿Sí? La voz que salió de las bocinas era chillona, histérica, venenosa. Arturo, sé que estás con ella, sé que fuiste a buscar a la gata esa. Escúchame bien, imbécil. Si crees que me vas a echar a la calle y quedarte tan tranquilo, no sabes con quién te casaste. Voy a destruirte, a ti y a tu preciosa sirvienta. Tengo fotos, Arturo, tengo documentos de la empresa. Y sobre la tal Elena, dile que cuide su espalda, porque lo que le quité no fue solo el anillo. Sé cosas de su madre, cosas que ella ni se imagina. La llamada se cortó. El silencio en el auto se volvió denso, irrespirable. Don Arturo se puso pálido, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo sentí que el corazón se me helaba. ¿Qué sabía ella de mi madre? ¿Qué secretos podía tener una lavandera muerta que le importaran a una mujer millonaria? Miré por la ventana y el paisaje verde se volvió borroso. La guerra había comenzado, y Camila tenía armas que nosotros desconocíamos. Apreté el anillo tan fuerte que me dolió el dedo. Mamá, susurré en mi mente, ¿qué es lo que no me contaste? ¿Qué secreto te llevaste a la tumba que ahora regresa para perseguirme? La carretera se extendía frente a nosotros como una serpiente gris, llevándonos hacia un destino incierto, donde el pasado y el presente estaban a punto de colisionar con una violencia que ni el dinero de don Arturo ni mi orgullo podrían detener fácilmente. La finca de doña Matilde se alzaba como una fortaleza de piedra antigua entre la niebla de la sierra, rodeada de robles centenarios que parecían custodiar secretos de tiempos mejores. Cuando el Mercedes negro cruzó el portón de hierro forjado, sentí que el estómago se me hacía un nudo apretado, una mezcla de miedo y reverencia. La lluvia había vuelto, golpeando el techo del auto con un ritmo fúnebre, lavando el polvo del camino, pero no la angustia que traíamos pegada a la piel. Don Arturo detuvo el motor frente a la entrada principal, una puerta inmensa de madera tallada que se abrió antes de que pudiéramos tocar. En el umbral, apoyada en un bastón de caoba con empuñadura de plata, estaba ella, doña Matilde. A pesar de sus 80 años y su espalda encorvada, tenía la mirada de un águila, unos ojos grises que parecían taladrar el alma. «Elena, no tengas miedo», susurró don Arturo, notando cómo me temblaban las manos sobre el regazo. «Mi tía huele el miedo, pero respeta la verdad». Bajamos del auto bajo la llovizna helada. Al entrar al vestíbulo, el olor a cera de abejas, lavanda seca y leña quemada me envolvió, un aroma a hogar antiguo que me recordó inexplicablemente a los abrazos de mi abuela. Matilde no dijo nada al principio. Se acercó a mí arrastrando levemente su pierna izquierda, el sonido rítmico de su bastón resonando en las baldosas de terracota. Se detuvo a un palmo de mi cara, me examinó como quien examina una joya para ver si es falsa. Luego, sus ojos bajaron a mi mano, a mi dedo anular, al anillo de mi madre. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios arrugados. «Arturo», dijo con una voz que sonaba a papel de lija, «¿es esta la muchacha?» «Sí, tía, es Elena». Matilde levantó una mano huesuda llena de manchas de la edad y venas azules, y tocó el anillo con una delicadeza que me hizo estremecer. No lo tocó como Camila, con codicia y envidia, lo tocó con devoción. «Dios mío», murmuró, y vi como una lágrima solitaria se abría camino por el mapa de arrugas de su mejilla.
He esperado 40 años para ver esto de nuevo. Pasen a la biblioteca. El té está servido. Y tú, niña, siéntate a mi lado. Tenemos que hablar de Roberto. El nombre de mi padre en sus labios fue como un golpe eléctrico. ¿Cómo sabía su nombre? Nos sentamos en unos sillones de terciopelo rojo gastado, frente a una chimenea donde el fuego crepitaba devorando troncos de encino. Matilde sirvió el té con manos temblorosas. El tintineo de la porcelana fina era el único sonido en la habitación. Arturo miraba al suelo, avergonzado todavía. Matilde tomó un sorbo y me miró fijamente. Tu padre no era un simple cliente de mi padre, el abuelo de Arturo. Tu padre, Roberto, era el hombre más valiente que he conocido. En 1978 hubo un incendio en el taller de joyería del viejo centro. Mi padre quedó atrapado en la trastienda, rodeado de llamas y humo tóxico. Los bomberos no llegaban. La gente miraba y gritaba, pero nadie se movía. Nadie, excepto un joven cargador que pasaba por ahí. Un muchacho pobre, con la camisa remendada y hambre en la mirada. Tu padre. Yo escuchaba con la boca abierta, las lágrimas empezando a nublar mi vista. Papá nunca me contó eso. Él entró al fuego, continuó Matilde, su voz ganando fuerza. Rompió la puerta con su propio cuerpo, se quemó los brazos, pero sacó a mi padre con vida. Cuando mi padre quiso pagarle, quiso darle una fortuna, Roberto se negó. Dijo que la vida no tiene precio y que él solo hizo lo que Dios mandaba. Mi padre, que era un hombre de honor, no podía quedarse con esa deuda. Así que fundió plata de su propia colección personal, tomó ese granate que había guardado para una ocasión especial y forjó ese anillo. Lo hizo con sus propias manos quemadas. Y le dijo a Roberto: este anillo es un pacto. Mientras tú o tu descendencia lo lleven, mi familia estará en deuda con la tuya. Si algún día necesitan algo, lo que sea, este anillo será la llave. Matilde se secó las lágrimas con un pañuelo de encaje. Arturo y yo no sabíamos que el anillo había sobrevivido. Pensamos que se había perdido en la pobreza, en los empeños. Pero verte a ti defendiéndolo con esa fiereza anoche. Elena, tú no eres una sirvienta en esta casa. Tú eres la acreedora de nuestro honor. Arturo sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Perdón, Elena, perdóname por ser tan ciego. Yo lloraba en silencio, acariciando la piedra granate. Ahora entendía todo. Entendía por qué mamá lo cuidaba tanto, por qué decía que veníamos de gente que amaba de verdad. No era solo una joya, era la prueba de que mi padre fue un héroe. Pero la paz de ese momento sagrado se rompió con el estruendo de la puerta principal siendo golpeada con violencia. ¡Abran! ¡Sé que están ahí, ratas inmundas! La voz de Camila se coló por los pasillos como un viento helado. Arturo se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado. Matilde, sin embargo, permaneció sentada, apretando su bastón con fuerza, sus ojos convirtiéndose en acero. «Déjala entrar», ordenó la anciana. «Es hora de sacar la basura». Camila irrumpió en la biblioteca como un huracán. Estaba empapada, el maquillaje corrido le daba un aspecto de payaso diabólico. Su vestido de diseñador estaba manchado de barro. Jadeaba, con los ojos inyectados en sangre. En su mano apretaba una carpeta de documentos arrugados. «Ahí estás», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Mosquita muerta, ¿creíste que podías ganarme? Arturo, eres un imbécil, esa mujer es una estafadora, mira esto». Lanzó la carpeta sobre la mesa de té, tirando una taza que se hizo añicos contra el suelo. «¿Qué es esto, Camila?», preguntó Arturo, recogiendo los papeles con cautela. «Es el expediente de su madre», gritó ella, con una sonrisa triunfal y grotesca. «Contraté a un investigador privado hace semanas porque sospechaba que esta sirvienta robaba, y mira lo que encontré. Su madre, Carmen, estuvo en la cárcel, fue acusada de robo en 1980. Ese anillo es robado, seguro se lo robó a alguna patrona y por eso estuvo presa. Es una herencia de delincuentes».
Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Mamá en la cárcel? No, no podía ser. Ella era una santa. Arturo leía los papeles, pálido. Camila reía, una risa histérica y cruel. ¿Lo ves? Te vas a divorciar de mí por defender a la hija de una ladrona. Ese anillo es prueba de un delito. Dámelo ahora mismo, zorra, o llamo a la policía para que te pudras en la celda como tu madre. Camila se abalanzó sobre mí. Yo estaba paralizada por el shock, incapaz de moverme. Sus manos, con las uñas perfectas convertidas en garras, buscaban mi mano izquierda. ¡Dámelo!, chillaba, tirando de mi brazo. ¡Suéltame!, grité, tratando de zafarme, sintiendo su aliento agrio en mi cara. ¡Basta! El grito de doña Matilde fue tan potente que pareció sacudir los cimientos de la casa. La anciana se puso de pie, irguiéndose cuán alta era, levantando su bastón como un cetro de mando. «Nadie toca a esta niña en mi casa». Camila se detuvo, sorprendida por la furia de la anciana. «¿Y tú quién eres, vieja decrépita?» «Cállate y escucha, víbora», dijo Matilde, avanzando paso a paso hacia ella. «Conozco esa historia, conozco esa acusación de 1980. Carmen fue acusada injustamente por una patrona celosa que quería despedirla sin pagarle. ¿Y sabes quién pagó su fianza? ¿Sabes quién contrató al abogado que demostró su inocencia y logró que la patrona confesara su mentira? Fui yo». Camila retrocedió, chocando contra la mesa. «¿Tú?» «Sí, yo», afirmó Matilde. «Porque Roberto vino a buscarme, me mostró el anillo, y yo cumplí el pacto de mi padre. Salvamos a Carmen de la cárcel. Ella era una mujer íntegra, trabajadora y honesta, todo lo que tú nunca serás, aunque vivas 1000 años. Esos papeles que traes solo demuestran que Carmen sufrió la maldad de gente como tú y salió victoriosa. Lárgate de mi casa antes de que haga que los perros te saquen a mordiscos». Camila miraba de un lado a otro, acorralada. Su mentira se desmoronaba, su veneno se volvía contra ella. Miró a Arturo, buscando una última oportunidad. «Arturo, mi amor, yo solo quería protegerte». Arturo la miró con una frialdad absoluta, una mirada muerta. «Se acabó, Camila. Has cruzado todas las líneas. Mis abogados te contactarán. No te quiero ver nunca más. Y si te atreves a acercarte a Elena o a mi tía, te juro que usaré cada centavo de mi fortuna para asegurarme de que pases el resto de tu vida en la miseria. ¡Fuera!». Camila soltó un grito de frustración, una mezcla de aullido y llanto, y salió corriendo de la biblioteca, tropezando con la alfombra, huyendo hacia la lluvia y la oscuridad de donde había venido. El sonido de su auto alejándose a toda velocidad fue el punto final de nuestra pesadilla. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era tenso. Era un silencio cálido, lleno de alivio. Mis piernas fallaron y me dejé caer en el sillón, llorando incontrolablemente. Todo el dolor, el miedo, la humillación salían de mí en oleadas. Sentí los brazos de Matilde rodeándome, sus manos huesudas acariciando mi cabello. «Llora, mi niña, llora», decía ella con voz suave. «Ya pasó, ya estás en casa». Arturo se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Elena, no puedo borrar lo que sufriste, no puedo devolverte a tu madre, pero te juro que mientras yo viva, nunca te faltará nada. Ese anillo nos ha salvado a todos, nos salvó de la mentira, nos salvó de la frialdad. Gracias». Pasaron los meses. La primavera llegó a la finca, llenando los jardines de flores silvestres y luz dorada. Mi vida cambió, pero no como en los cuentos de hadas, donde la sirvienta se convierte en princesa y no hace nada. No, yo seguí trabajando, porque el trabajo dignifica, como decía mamá. Me convertí en la mano derecha de doña Matilde. Aprendí a administrar la finca, a cuidar los viñedos, a llevar las cuentas. Pero ya no llevaba uniforme, llevaba ropa cómoda, decente, y me sentaba a la mesa con ellos a comer. Arturo venía cada fin de semana, ya divorciado, con un brillo nuevo en los ojos, el brillo de un hombre que ha reencontrado su camino.
Una tarde, decidí que era momento de cerrar el círculo. Le pedí a Arturo que me llevara al cementerio municipal. El lugar había cambiado. Arturo había mandado limpiar la zona, había puesto césped nuevo y flores frescas. Caminé hacia la tumba de mamá. Ya no era un montículo de tierra con una cruz de madera podrida. Ahora había una hermosa lápida de granito gris, sencilla pero elegante. En la piedra, bajo su nombre, estaba grabada la frase: